Bienvenidos, amados hermanitos, a esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos del Señor y a pedirle que Él nos hable con su palabra. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de ti, Señor. Tú eres muy bueno, Padre. Te alabamos, Señor, te adoramos, te agradecemos tus bondades, tu fidelidad, tu misericordia, tu grande amor. Ahora, Señor, mis hermanitos están listos para recibir tu palabra. Ábreles el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Y Señor mi Dios, alabamos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor, eres poderoso, eres grande. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver, hermanitos, la cita de Lucas capítulo 9, versos 57 en adelante. El título de esta transmisión es Importancia del Evangelio. Amén. Dice así la Escritura, Lucas 9, 57. Yendo por el camino, uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Vemos primeramente estos dos versículos y, hermanitos amados, tal vez alguno se pregunte qué clase de respuesta es esta, la de nuestro Señor Jesús a esta persona. Esta persona, hermanitos, no menciona su nombre, no da más detalles, solamente le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Eso, hermanitos amados, a primera instancia se puede considerar como algo bueno, algo virtuoso. Decirle: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Habla de una disposición. Habla, hermanos amados, de que sí cree, sí acepta al Señor Jesús y que está dispuesto a todo por causa de Él. Pero la respuesta del Señor Jesús no parece, hermanitos, conforme a este ánimo pronto, sino dice el 58. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, tienen casas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanitos amados, cualquiera podría esperar otra respuesta de nuestro Señor Jesús, como diciendo: ven, sígueme, bienvenido, adelante. Y no, mis hermanitos, la respuesta fue esta. En primer lugar, entendemos que el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y Él, hermanitos, no hablaba por hablar, nunca menospreció, nunca desechó a nadie. Él no hacía acepción de personas. Él atendía a todos con amor, humildad y mansedumbre. Entonces, ¿por qué esta respuesta? Porque, hermanitos, pareciera que está preguntándole a aquel hombre la condición de cómo sería el seguirlo. Pero no, mis hermanitos, no le da una respuesta negativa, sino más bien para que nosotros los lectores entendamos esa importancia. Y más allá, le mencionaba que estaba el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces, algo que el Espíritu de Dios y que el mismo Señor Jesús, que conocía los corazones, algo, hermanitos, sabía acerca de este varoncito. Ya que, hermanos amados, dice la palabra que esta misma Escritura escudriña las intenciones del corazón, que es más cortante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Muy bien. Esto, claro que también fue escrito para nuestra enseñanza, pero estamos viendo, hermanitos, algo espiritual.
Es, hermanitos, como si, aunque no lo dijera, aunque no tratara ese punto aquel hombre, parecía que en sus intenciones muy internas, muy escondidas, él estaba pensando tal vez en un porvenir y en un bienestar. Y bueno, pensaba, hermanitos, no del lado del reino de los cielos, no del lado del evangelio, no del lado de el bien por la obra de Dios, predicarle a las almas y salvarlas, sino que estaba pensando en sí mismo, una conveniencia personal. Eso es, hermanitos, lo que el Señor pudo haber detectado en el interior de este hombre, en lo cual a primera vista parece algo bueno querer seguir al Señor Jesús, pero las intenciones de su corazón parece que fueron manifestadas, porque el Señor Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le está diciendo las condiciones de cómo va a ser seguir al Señor Jesús. O sea, no está hablando, hermanitos, de que no hay pago, que no hay recompensa, sino de que el Señor Jesús mismo no tenía esa clase de bienes. ¿Cuáles bienes? Habla de guaridas y habla de nidos. O sea, también dijo, no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús no vino a gozar de esta vida, a disfrutar de una comodidad, sino que vino a hacer la obra de eterna salvación para nosotros. Entonces, le está diciendo a este varón: mira, ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza. Si tú estás pensando en un bienestar, en un porvenir, en una conveniencia, solamente si piensas en eso, entonces no te conviene, porque ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza. Y eso habla literalmente de que ni cama tenía el Señor Jesús. Bueno, entonces, hermanitos, esto es para las intenciones del corazón, porque en otras partes habla, por ejemplo, cuando el joven rico no atendió al llamado del Señor Jesús y se fue triste. Después de que se fue, Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues recibiremos? Y el Señor Jesús le dijo: recibirán 100 veces más en esta vida, aunque con persecuciones, y después la vida eterna. Y bueno, hermanos amados, no es una contradicción bíblica, claro que no, pero habla en esa ocasión de que sí, Dios paga bien, de que Dios es justo, de que Dios es bueno. Y hermanos amados, que el obrero es digno de su salario, claro que sí. Pero ¿por qué en este caso no le mencionó: mira, vas a recibir 100 veces más, mira, si acabas siguiéndome te va a convenir y vas a ser muy bendecido? Hermanitos, no le dijo eso como para promover que lo siguiera, sino, hermanitos, si es muy posible, detectó algo y le tenía que hablar la verdad. Si tú estás en busca no de agradar a Dios, no de adorarle, no de servirle, no de salvar las almas, estás en busca de algo para ti, no te conviene, porque ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza. Espero, hermanitos, este punto quede claro en su corazón. Ahora, viene a continuación otro caso en el mismo contexto. Verso 59. Y dijo a otro: sígueme. Ahora, hermanitos, este es un caso diferente, porque el primer caso, este hombre tuvo la iniciativa de hablarle al Señor Jesús y decirle: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Ahora es diferente, pero también para dejarnos una gran enseñanza. Ahora fue el Señor Jesús el que le dijo: sígueme a otro. Él le respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Esto, hermanitos, también para que quedara registrado en la palabra de Dios. Y, hermanos amados, nótelo, abra su corazón. Este es un caso diferente. Ahora el Señor Jesús es el que le dijo: sígueme. ¿Y qué respuesta iba a dar este varón?
Este varón, hermanitos amados, tal vez por cortesía, cordialidad, educación y algo de fe, sabía quién lo estaba llamando. Sabía que era alguien muy importante. Muchos lo conocían como rabí, maestro, otros como profeta, Hanabí, pero nosotros sabemos, él es el Santo Hijo de Dios, el Mesías, Hamashiach. Pues alguna noción tendría este hombre, que no le dijo no abiertamente, explícitamente. No, mis hermanitos, no fue una negativa, no, pero sin embargo la respuesta vamos a tomarla como lo más natural, lo más común, lo más lógico, incluso hasta lo más obvio. Su respuesta aclara que estaba sufriendo. Dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Algo muy triste, hermanitos. Su papá había muerto y ahora tenía que sepultarlo. Una cosa, hermanitos, que le aclaro en cuanto a la sepultura de muertos. Ya se ha hablado, hermanitos, en cuanto a la postura judía, de que ellos no hacían velorios, no hacían servicios funerarios largos de días. No, mis hermanos, moría e inmediatamente eran sepultados, muy rápidamente. Pero sin embargo, Dios, que es bueno y perfecto en sabiduría, había dispuesto en la ley sí llorar a los suyos. Ok, se enterró rápido, pero se le puede llorar en el tiempo pertinente, conocido como tiempo de duelo o de luto. Hay que llorarlo. Ahora, hermanitos, el proceso de la partida de un ser querido, aunque era muy rápido el entierro, pero lo demás era muy lento, que hasta podía llegar a abarcar 1 año en su totalidad. Es mucho tiempo, hermanitos. O sea, todo el proceso de la pérdida de su padre podía durar tanto que iba a retrasar el poder, hermanitos, seguir al Señor Jesús. Ahora, si en caso, hermanitos, y no hay ningún problema con ello, si en caso solamente era de literalmente sepultar a su padre y ya, que era el mismo día. Si moría en la mañana, en la tarde ya se sepultaba. Si moría en la tarde, pues, hermanitos, lo más rápido posible. Ellos no se quedaban con un cuerpo durante la noche, hermanitos. No, mis hermanos, tenía que ser lo más rápido. Por eso, como hice referencia anteriormente, ¿se acuerda de Ananías y Zafira? En el libro de los Hechos, los que quisieron engañar al Espíritu Santo, tal cual murieron y tal cual, hermanitos, fueron sepultados inmediatamente. Bueno, si esto fuera literal y rápidamente iba, sepultaba a su padre y luego seguía al Señor Jesús, pues podía sonar algo piadoso, algo común, algo, hermanitos, en lo que el Señor Jesús podía ser accesible. Pero vemos su respuesta. Dice, verso 60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios, o sea, el evangelio. Hermanitos amados, ahora, la enseñanza que el Señor Jesús nos da en cuanto a estas palabras: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Nótelo, hermanitos, otra vez le menciono: abra su corazón. ¿Será que el Señor no tiene consideración, compasión, conmiseración de este varón que está de luto, que está triste y que tiene que ir a enterrar a su padre? En otras palabras, ¿será incomprensible el Señor Jesús? ¿Será, hermanitos amados, que pues no tiene empatía con el dolor del prójimo? No, mis hermanitos. Nuevamente aquí nos deja otra enseñanza. No es de que este varoncito tuviera algo malo en su corazón o algo desagradable en su corazón. Pero lo que sí nos enseña, hermanitos,
Y para esto necesitamos entendimiento espiritual. Lo que sí se nos enseña es que este varoncito, aunque no era culpable de esto, que diré a continuación, este varoncito desconocía la magnitud de la importancia del evangelio y predicarlo. O sea, hermanitos amados, no conocía el valor del evangelio, que el valor del evangelio es más grande, incluso, hermanitos, que hasta nuestros seres queridos. Algunos, hermanitos, como se ha predicado durante muchos años en nuestra última generación, no lo refuto, no voy a entrar en debates, hermanitos, solamente le voy a marcar la diferencia del pensamiento del Señor Jesús a el criterio, postura y argumento de lo que se ha predicado en nuestra generación. Se dice, hermanitos, que la iglesia de un siervo, un pastor, su primera iglesia es su familia. Muy bien, no lo refuto. También está escrito, el que no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? 100% de acuerdo, mis hermanitos. Hay un equilibrio, hay verdad en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Se ha dicho, hermanos amados, muchas veces acerca de la importancia y de las prioridades de un siervo de Dios. Por ejemplo, se dice, primero es Dios, luego tu familia, luego la iglesia. Y adelante, hermanitos, se ha enseñado de esa manera. No lo refuto ni lo debato. Solamente le voy a mencionar la postura que estamos leyendo de parte del Señor. Porque el Señor dijo en otra parte, el que ame más padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué haremos con esa escritura, hermanitos? ¿Cuál es la postura del Señor Jesús? En Lucas dice, el que no aborrece a padre, madre, o sea, se va más allá en cuanto a ponerlo de un lado o, hermanitos, para decidir familia por familia o por servir a Dios predicando el evangelio. Se ha predicado en nuestra generación mucho al respecto, hermanitos, de que la familia es primero. Y, hermanitos, bendito es Dios, bendito es el Señor. El problema es, ¿qué hacemos con escrituras como esta? ¿Qué hacemos cuando el Señor dice, el que ame más padre, madre, esposa, hijos, más que a mí no es digno de mí? ¿Qué haremos con esas escrituras, hermanitos? Y ahora, ¿qué haremos cuando dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos? O sea, dice también, pero tú vete a anunciar el reino de Dios, tú vete a predicar el evangelio. Hermanitos amados, ¿qué haremos con escrituras como esta? Está enmarcando el Señor, deja que ese proceso doloroso, fuerte, incluso hasta por tu propio Padre, deja que lo hagan otros, pero tú ven a predicar, a anunciar. ¿Qué hallamos allí, hermanitos? ¿Incomprensión? ¿Dureza? No, mis hermanitos. Lo que el Espíritu Santo quiere que usted entienda y aprenda es que es de tal importancia predicar a los perdidos el evangelio para que las almas se salven. Es de tal importancia en el corazón de Dios que es más importante que lo que uno atienda en cuestiones familiares o del alma. Por eso tenía uno que negarse a sí mismo si quería seguir al Señor Jesús. Bien dijo el Señor Jesús, el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, aun en cosas como estas, hermanitos, cosas buenas, cosas necesarias. Tome su cruz cada día y sígame. O sea, de tal importancia es el evangelio que uno va a tener que negarse a sí mismo. Y negarse a sí mismo conlleva temas como los familiares.
como estos. Ahora, hermanitos, si usamos una lógica, no con esto nos vamos a hacer insensibles, duros, no, solamente, hermanitos, una lógica espiritual que le menciono a continuación. ¿Dónde iba a haber más rendimiento? ¿Dónde va a ser más conveniente estar? Donde ya uno no puede hacer nada por el ser querido que partió, o donde uno puede hablar, puede predicar el evangelio y un alma se va a salvar del infierno, y otra alma se le va a sembrar la palabra, y otra alma se va a ir al cielo. Donde hay más ventaja, por así decirlo, o más ganancia. No estoy hablando, hermanitos amados, de insensibilidad, no estoy hablando de desamor, no estoy hablando de deshonrar a los padres, no estoy hablando, hermanitos, de hacerse inhumano o insensible. No, mis hermanitos. Pero para el Señor, en su lógica, el reino de los cielos, la predicación del evangelio, tiene un precio más alto que lo que llevamos en el alma. Ese amor, hermanitos, honra, tristeza, duelo que uno pueda tener en el alma, hasta el Señor puede decir: levántate, niégate a ti mismo, sigue predicando, sigue anunciando las buenas noticias, sigue evangelizando, porque lo que tú tienes en tu alma, esa tristeza, ese dolor, esa inconveniencia, o hasta incluso esa incapacidad que sientes que tienes por el momento, a la verdad no es tan importante, porque yo soy Jehová tu sanador, porque el Espíritu Santo mío te puede consolar, dice el Señor, y yo puedo atenderte y atender a los tuyos. Así que la prioridad del Señor sigue siendo: anuncia el reino de Dios, predica el evangelio. Usted, hermanitos, ¿cómo recibe esta palabra? ¿Cómo la percibe? No habla de que seamos insensibles con nuestros papás, no, mis hermanitos, o que desconozcamos las razones y asuntos del alma, no, mis hermanitos, sino que es más importante que las almas se salven, y lo nuestro tiene remedio de parte de Dios. ¿Usted lo puede entender de esta manera? Que es el Señor el que dice: hijo, aunque tengas asuntos en la vida, asuntos tan importantes como la pérdida, la partida de tu propio padre, aunque tu alma esté como esté, con ese efecto, bueno, pero tú anuncia el evangelio, sigue predicando, continúa predicando. Esa es la misión de nosotros los predicadores. Ahora, hermanitos, todavía hay más. Dice la palabra en el verso 61, Lucas 9:61. Entonces también dijo a otro, el Señor Jesús le dijo a otro hombre. También dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que estén en mi casa. Bueno, en este caso, hermanitos, le corrijo, este hombre fue el que le dijo al Señor Jesús. También dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Más allá, mis hermanitos, los que están en mi casa, ¿quiénes son? Padre, madre, seres queridos y posiblemente hasta esposa e hijos. Tal vez, hermanitos, hay la posibilidad. Y era algo, pues, importante, hasta podemos considerar necesario, despedirse de los suyos. O sea, ¿cuánto iba a tardar en ir, despedirse y regresar con el Señor Jesús y seguirlo? No lo sabemos, hermanitos, tal vez cuestión de minutos o de horas, según la distancia. Pero nosotros escucharíamos, tal vez, o quisiéramos escuchar lo que pasó
con Elías y Eliseo. Eliseo le dijo: deja que me despida de mis padres. Y Elías le dijo: ve, ¿acaso yo te lo impido? Y fue y se despidió, y dice la palabra que usó uno de los bueyes para cocinarlo, la madera de la yunta para leña, y dio de comer al pueblo Eliseo, y después fue y lo siguió. Y amén, hermanitos, estuvo con Elías hasta que Elías fue llevado arriba. Pero ahora, hermanitos, parecería que fuese sencillo, que el Señor Jesús le dijera: bueno, adelante, aquí te espero, adelante, ve, despídete y procedemos. Pero no, mis hermanitos, y esto también para dejarnos una enseñanza. Nuevamente, abra su corazón. Dice la respuesta del Señor Jesús. Jesús le contestó, verso 62. Ninguna persona que habiendo puesto su mano en el arado, o sea, este joven o hombre casado, lo que haya sido, ya había puesto su mano en el arado. Arado, bueno, para arar la tierra, ese instrumento para arar la tierra. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás. Ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Más extremoso, hermanitos. Aquí habla de que si es apto, o podríamos decir en otras palabras, digno de este llamamiento. Y hermanitos, aquí habla, y esto nos hace estremecer, nos hace temblar, incluso a los predicadores, hermanitos, porque habla de que no es apto para el reino de Dios aquel que todavía alcanza a mirar atrás. No es apto para el reino de los cielos. O sea, ¿quién sí es apto para el reino de los cielos? ¿Quién lo es? Bueno, hermanitos, tal vez sea difícil para uno, pero le entiendo de esta manera. Tal vez sea difícil de aceptarlo, pero ¿quién es apto? El apto es, según entiendo por el Espíritu Santo, apto es quien conoce el valor del Evangelio, el valor del reino de los cielos. O sea que vale tanto, que incluso ya las cuestiones familiares, cuestiones del alma, cuestiones de formalidades, como despedirse es una formalidad y algo del alma incluso. Cuando uno entiende que el reino de Dios es tan urgente, tan importante, ese es apto, hermanitos. Hay quienes no han conocido ese valor ni le han dado esa importancia, y por eso les decía que esto hasta a mí me estremece y me hace temblar. Siervos de Dios que tienen un buen corazón, un corazón bien intencionado, que, hermanos amados, son limpios de corazón, pero son capaces de dejar la predicación del Evangelio del reino de Dios por otras cuestiones, porque sucedió un asunto familiar, sucedió una urgencia, una emergencia, algo que es obvio que uno debe de estar allí, pero, hermanitos, con una liviandad inocente se puede decir: no predico, o no voy, o no hago. Y, hermanitos, claro, cuando hay varios predicadores se pueden enrolar y no hay ningún problema. Pero cuando uno es el único predicador y las almas tienen que recibir la palabra, hermanos amados, claro, y pues acéptelo, hermanitos, le invito a que lo acepte. Claro que Dios
está evaluando el corazón de usted. Y hermanitos, uno dirá, oh pastor, esto es muy radical. ¿Cómo que Dios no da espacio para que uno atienda a esos asuntos muy importantes? Esto es muy radical, esto es muy de fanatismo, esto es muy extremo. Dios no es así, Dios es muy bueno, accesible, comprensivo. Él tiene empatía, Él ama, Él tiene misericordia, Él se conduele también, Él se conmueve. Claro que Dios es muy bueno. Mis hermanitos, no lo negamos. Pero esto es para que usted, hermanito, consiervo, hermanito, hermanita, siervos del Dios Altísimo, entiendan que a los ojos del Señor Jesús, a su criterio, en su corazón, de Él es más importante predicar el Evangelio. Él dice, hermanitos, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, como este otro hombre, ya había puesto su mano en el arado, en su corazón ya había aceptado seguir al Señor Jesús, ya había medido, ya estaba dispuesto, era ya una grande ventaja. Por eso ya, dice el Señor Jesús, ya había puesto su mano en el arado. O sea, ya era un hecho que le iba a servir y seguir, ya. Pero a los ojos del Señor Jesús, este hombre miró hacia atrás. Y miró hacia atrás, hermanitos, solamente por querer despedirse. Oh, hermanitos, ¿eso es algo malo? ¿Algo desagradable? ¿Algo negativo? ¿Algo inicuo? No, mis hermanos, no es malo. Pero el Señor Jesús nos sigue enseñando qué importante es. Ahora, hermanitos, en el contexto, y abra su corazón, por cuarta vez se lo menciono, hermanitos, no está hablando en el contexto de una búsqueda. Una cosa es buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. Ese es, hermanitos, algo importantísimo en gran manera. No está hablando de ir al culto, no está hablando de ir al servicio, está hablando de uno como congregante, de ir al culto, sino, hermanitos, está hablando de uno como predicador, seguidor, discípulo, siervo, ir a predicar. Ese es el contexto, mis hermanitos. Ese es el contexto. Ir a predicar. Ahora, no con eso minimizo, porque dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora no diga, oh, el pastor dijo que no es tan importante congregarse, ir al culto, que uno sí podría dejarlo. No, mis hermanitos, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Es importantísimo ir a adorar a Dios, venir a la casa de Dios, alabarle con el alma, adorarle con espíritu y entendimiento. Hermanitos, pero aquí le está hablando desde el contexto, y hasta viene un título en su Biblia muy posiblemente que dice los que querían seguir a Jesús. Habla del que quiere seguir al Señor Jesús, del que el Señor Jesús le dice sígueme, del que dice que vaya primero, que quiere ir primero a enterrar a su padre, y ahora este caso, el que dice déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, todos ellos querían servirle, seguirle. Hermanitos, ese es el contexto. O sea, parece que esta parte, este pasaje, está dirigido a nosotros, los que le servimos, los llamados a ministerio. Está dirigido a que conozcamos la importancia de predicar el Evangelio, de anunciar el reino de los cielos, que va más allá de nuestra propia familia,
más allá de nuestra propia alma, aunque esté cargada de tristeza por la pérdida de un ser querido o por añorar y no tener nostalgia por despedirnos de los que están en nuestra casa. O sea, este pasaje va dirigido a siervos y quiere decir que conozcamos la importancia de lo que es predicar el reino de Dios, el Evangelio. La pregunta es, hermanitos, ¿usted, siervo, sierva de Dios, ya conoce esta importancia? ¿O todavía se da sus concesiones? Se permite decir, bueno, Dios sabe, Dios conoce mi situación y en esta ocasión no le serviré. Y lo repito, hermanitos, cuando hay varios siervos de Dios, no es usted el único, entonces hay quien predique, no hay ningún problema. Pero cuando no hay nadie, y es usted el único, la única que pueden anunciar el Evangelio, o sea, evangelizar, hermanos amados, para el Señor dice que si usted pone la mano en el arado, pero mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanitos, el reino de Dios es más importante que formalidades, que enterrar a nuestros padres, que despedirnos de los nuestros. Es más importante, hermanitos, y por eso el Señor Jesús nos dijo la verdad, porque Él es la verdad. Si tú quieres ir en pos de mí, tendrás que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. Niégate a ti mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Esto que estamos viendo. Pues enterrar a su padre, despedirse de los suyos, olvidarse de conveniencias personales. Eso es el precio, hermanitos. Y esto, si uno sabe la importancia del Evangelio, hermanitos, me atrevo a pensar que sí es apto para el reino de Dios. Si conoce la importancia. Si no la conoce, muchas veces dirá, no, Señor, yo primero enterraré a mi padre, yo primero me iré a despedir. Y uno mismo, hermanitos, le da cierta importancia a su consideración, lo que es el Evangelio y el reino de los cielos. Pero en verdad, el reino de Dios, el Evangelio, es más importante y valioso de lo que nosotros pensábamos. ¿Lo acepta usted, hermanitos? Más importante que enterrar a un padre, más importante que despedirse de sus seres queridos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Señor, tenemos que anunciar el reino tuyo, el Evangelio, predicar. Estamos en tus manos. Señor, que tus siervos entiendan esta importancia, porque dice tu palabra que mirar atrás lo hace a uno que no sea apto. Uno, hermanito, uno, Señor, que va a predicar. Uno de mis hermanitos que va a atender tu llamado, pero no conoce la importancia del Evangelio. Muchas veces, Señor, dejará de ser apto conforme a tu palabra. Te ruego, Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo convenza a tus siervos de la convicción de esto, Señor, para que no dejemos de ser aptos. Señor, ten misericordia de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Lleve esta palabra en su corazón. Amén.